En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, nosotros así queremos iniciar y compartir con ustedes esta catequesis de hoy, que lleva como título Dios es la fuente más sabia, santa, sana, perfecta y absoluta para extraer valores. Esos valores que nos ayudan a un mejor desempeño. Esos valores que llevándolo a la práctica, nuestra calidad de vida, esa que nos da el Señor, la podemos garantizar mucho mejor. Esos valores que nos ayudan a una mayor y mejor convivencia fraternal, haciéndonos solidarios y sobre todo conviviendo nuestra realidad, enfrentando el día a día los desafíos de esta carrera, de este éxodo moderno. Y teniendo como base alguna cita bíblica importante que le exhorto a que le presten mucha atención, antes quisiéramos nosotros, como es de costumbre, darle la gracia a Papá Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos dispensa. Darle la gracia a ustedes que comparten su tiempo precioso con nosotros y asimismo la gracia a nuestro párroco laborioso de Santa Mónica, Rafael Santana. Pues en los proverbios leo: la vida se halla en el camino recto, el camino tortuoso conduce a la muerte. Asimismo, en el Proverbio 21 dice: el que se aparta del camino de la prudencia, pronto descansará entre los muertos. Por otra parte, en el libro de Judith, un libro de nuestras Sagradas Escrituras, dice en el capítulo 8: escúchenme, jefes de Betulia, ¿no están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro? ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para atraer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona, no podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? Asimismo, también es bueno para enriquecer nuestra reflexión de hoy leer aquí en el Salmo 104, verso 5, dice: no toquen a los que me he consagrado, a mis profetas no les hagan daño. Asimismo, en el Evangelio de Mateo, en la doctrina del Señor, en el capítulo 7,
dice: no bastará con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Quisiera, con la paciencia de ustedes, también leerle en Lucas capítulo 12, verso 15. Después dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones, no son los bienes los que dan la vida. Asimismo, quisiera leerle por último, a propósito de la crisis de violencia, de inseguridad, de asaltos que nos tienes abrumado, quisiera que tomaran muy en cuenta esta cita del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Hermanitas, hermanito, qué bueno es gozarse en compartir, en reflexionar sobre la palabra de Dios. Y la situación de inseguridad que vivimos, el dramático, el tétrico panorama delincuencial que nos tiene tenso, que nos preocupa por lo urticante, por lo dañino e ilícito que es, amerita que echemos mano como nunca de la palabra de Dios, ese potente activo espiritual que nos dejó por escrito precisamente para que mejor manejáramos nuestra realidad, especialmente las situaciones, la crisis, los conflictos y todas estas cuestiones que nos angustian, que nos preocupan. Por eso es bueno y ojalá sacáramos tiempo para enriquecer y establecer un debate presencial que nos permita extraer alternativas, soluciones para mejor manejar la situación y así preservar nuestra calidad de vida, prolongar nuestra vida terrenal y, si caminamos en el Espíritu, garantizar esa vida eterna. Por eso la catequesis de hoy viene siendo como un reforzamiento, una segunda parte de la anterior catequesis en la que hablábamos sobre el valor de la vida. Hoy nosotros, echando mano de la palabra de Dios, teniendo fe en la cosa de Dios,
Estamos convencidos que es la fuente más sabia, más sana, más santa, más perfecta y absoluta para extraer valores, para extraer esos fundamentos y principios éticos y morales que como herramienta nos van a permitir armarnos, echando mano precisamente de esa armadura de Dios para hacerle frente a esta crisis de inseguridad delincuencial que vivimos. Por eso quise compartir con ustedes esa breve cita del apóstol Pedro, donde él nos hace un llamado a un mejor vestir, a vestir para la ocasión, a vestir con sobriedad, con prudencia, a desprendernos de todas estas cosas lujosas, de esos carterones que muchas veces hasta para venir a recibir la hostia tienen que echárselo al hombro. Tenemos que aprender a vestir para la ocasión y así no nos convertimos en víctima, en presa fácil de ese delincuente que vive al acecho. Porque no es lo mismo vestir para venir a la iglesia, para visitar el templo, que para ir a la farmacia, que para pasear. No es lo mismo vestir para venir a la iglesia que para ir al supermercado, para ir a la playa. Por eso es necesario no dar lugar al demonio, no provocar al enemigo. ¿Cómo? Tratando de hacer realidad la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, como nos dice la doctrina en Mateo. Sean sencillos, prudentes como paloma, pero también sean sabios, astutos como la serpiente. Entonces, no nos perdamos en eso. Por eso tenemos que convencernos que la solución número uno para nosotros llenarnos de capacidad y afrontar esa preocupante y tétrica situación delincuencial es hacer vida a la palabra de Dios. Ahí están los fundamentos, que es multiforme, son múltiples los factores que inciden en eso. Bueno, ciertamente se habla mucho de la educación, de la formación, de los códigos, de los patrones fallidos, infuncionales, pero la número uno, el fundamento es la falta del temor a la palabra de Dios, el no honrar la palabra de Dios, el querer vivir como chivos sin ley, haciendo lo que nos da la gana, nada es nada, irresponsablemente. Y por eso cogemos el riesgo de precipitar, de desgraciar nuestra vida antes de. ¿Quiénes desgracian su vida más fácil? ¿Quiénes se exponen a esos actos delincuenciales? Aquellos que viven de espalda al temor de Dios. Habrá gente noble, incauta, que cae en errores, pero importante es honrar la palabra de Dios, temer a Dios. Que no basta con que usted tenga cierta formación elevada, que usted sea un intelectual, no basta. Los actos delincuenciales, ilegales, la violencia, las agresiones, vienen de todos los segmentos, de todos los estratos.
Si no hay temor de Dios, no vale que usted sea un gran intelectual. Por eso no nos perdamos de ese tesoro de la palabra de Dios. Que usemos bien, démosle mejor uso a ese libre albedrío. Ciertamente, el apóstol Pablo lo dice, todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Que queremos dinero, placeres y bienes rápido, queriendo llevar una vida acelerada. Pero recordemos lo que dice San Agustín: lo que rápido es, así mismo deja de ser. Muchos sabemos y queremos llegar, pero no conocemos el camino para llegar, o lo ignoramos adrede, o no sabemos pedir, como dice y le reprochó Judí a las autoridades de aquel entonces. Autoridades, personas que quieren muchas veces ocupar los primeros asientos o tener aquello y lo otro, a veces sin mérito alguno, y hasta ponen presión a Dios, le ponen tiempo a Dios, condicionan a Dios, hasta le dan plazo, como quien dice: demuéstrame a ver si tú eres Dios. No, hermanitos, hermanitas. Por eso, con razón, lo que dice la doctrina en Mateo: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo le vamos a dar o le vamos a poner una camisa de fuerza, combinando a Dios, condicionando a Dios, dándole plazo a Dios para que lograr algo? Y nos hemos olvidado las tantas veces que hemos dicho y creemos que el tiempo es de Dios, que Dios tiene sus planes, que hay tiempo para todo y todo tiene su tiempo. Entonces, vamos a revisar nuestro desempeño, nuestro comportamiento. Dejemos que Dios haga su trabajo. ¿Por qué precipitar la vida, la calidad de vida? ¿Por qué hacer la vida más complicada, más trivial, más compleja, más pesada, más espinosa? Precisamente por eso, porque queremos hacer el trabajo de Dios. Queremos quitar la autoridad al Padre Celestial. Así que, hermanitos, hermanitas, yo espero que ustedes, juntamente conmigo, hayamos asimilado, digerido y sobre todo pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza para nosotros compartir con los demás, un mejor convivir, y dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios haga su trabajo. Bendiciones y mucha paz.